días. Estamos a miércoles y vamos a continuar meditando en la epístola a los Efesios en estos devocionales de verano. Para poder entender mejor lo que Pablo escribió a los Efesios y para que quede grabado de una manera más práctica y más nítida en nuestra mente y en nuestro corazón, hemos tratado de imaginar una galería de exposición de cuadros de un famoso pintor. En este caso, el pintor es el apóstol Pablo, o podríamos decir que es el Espíritu Santo a través del Espíritu Santo. Y en esta exposición hemos visitado en primer lugar el pasillo de la alabanza. Allí nos hemos encontrado cuadros verdaderamente extraordinarios que van describiendo la obra de nuestra salvación, cómo hemos sido adoptados, cómo hemos sido sellados por el Espíritu Santo, cómo hemos venido a formar parte de la familia de Dios. Luego también en el capítulo 1 hemos recorrido el segundo de los pasillos de esta exposición, que es el pasillo de la oración. Y aquí hemos visto cómo Pablo intercedía por distintas necesidades de la iglesia, del pueblo de Dios, es decir, de cada uno de nosotros, los que hoy somos los hijos de Dios. Ahora, estos pasillos han quedado atrás. Ahora tenemos otra sección que comienza en el capítulo 2 y en este capítulo vamos a encontrar cuadros que reflejan nuestra historia, la historia de cada creyente, la historia de dos pueblos que fueron unidos por la obra de Cristo. A ese pueblo pertenecen cada uno de aquellos que se ven reflejados en la primera parte del pasillo. Es decir, si yo me he identificado con el pasillo de la alabanza y con el pasillo de la oración, y he visto en esos cuadros la obra magna de la salvación y la súplica que el mismo Espíritu realiza hoy a favor de mi vida, a favor del creyente, a favor de la iglesia, entonces entro a recorrer este pasillo del capítulo 2 donde encuentro mi historia personal. Vamos a encontrar la situación en que cada creyente estaba y vamos a ver cómo se revela la naturaleza del poder de Dios en la iglesia, cómo Dios nos ha cambiado, cómo Dios nos ha transformado, cómo Dios ha intervenido por aquella iglesia acerca de la cual Pablo ora para que los lectores comprendan. ¿Por qué? Porque cuando yo entiendo estas cosas, encuentro significado para mi vida. El significado tremendo, la razón de ser, el propósito que Dios tiene para mí, el significado para mi vida. También esto va a generar gozo en el corazón del creyente. Cuando yo veo la forma en que Dios me ha rescatado y ha transformado mi vida, eso trae un profundo gozo y gratitud a mi corazón. Obviamente esto me mueve a una adoración agradecida que va a salir de mi corazón y de mis labios, alabando y adorando a aquel Señor que me amó y me salvó. Y también, sin ninguna duda, esto va a fortalecer mi vida para la lucha que enfrento en la vida diaria contra las huestes espirituales de maldad. Así que es muy importante que nosotros podamos detenernos por un momento en estos cuadros. Vamos a encontrar aquí en el capítulo 2 un diagnóstico del hombre caído, que vive en una sociedad caída en todas partes del mundo. Aquí en Efesios capítulo 2, los primeros 3 versículos, Pablo condensa lo que había escrito a los romanos en el capítulo 1, 2 y 3, donde destaca el pecado de los paganos, el pecado de los judíos y el pecado de toda la humanidad que se había rebelado contra Dios y que había caído en una condición de tristeza, de apatía y de separación de Dios. Leemos de la siguiente manera, Efesios 2, 1 al 3. Vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados,
Era otro tiempo en el que vivíais, siguiendo la corriente de este mundo, y conforme al príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los incrédulos. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, y seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana, y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ira como también los demás. Objetos de ira como también los demás. Así que aquí encontramos nuestro recorrido desde la muerte a la ira. Decir que una persona está muerta cuando obviamente está viva es algo chocante y hasta ofensivo. Sin embargo, Pablo dice que el que no tiene una relación personal con Dios está muerto, no posee la vida que realmente cuenta, la vida espiritual. Así como la muerte física es la separación del alma con el cuerpo, la muerte espiritual es la separación que experimentamos de Dios. Nacemos espiritualmente muertos a causa de nuestra naturaleza heredada de nuestros padres completamente pecaminosa. Pero necesitamos recibir la vida de Dios a través del nuevo nacimiento que Dios nos ofrece a través de Jesucristo. Dios envió a su Hijo Jesús, que es el autor de la vida. Y aunque estas son palabras duras, son palabras que dejan importantes lecciones para nosotros. Porque de esta manera el apóstol nos enseña que estábamos en una situación donde no podíamos entender nuestro problema, porque estábamos muertos. Además, eso nos habla de la incapacidad de ayudarnos a nosotros mismos. Hoy vivimos días donde se potencia mucho la autoayuda, cursos de autoayuda. Hay que trabajar, entrar en tu corazón, descubre la fuerza que tú tienes en ti mismo para enfrentar la vida. Mentiras. Estamos incapacitados de ayudarnos a nosotros mismos. Necesitamos una ayuda externa para solucionar nuestra vida, para enfrentar la vida diaria, una ayuda que viene de Dios. Luego también nos enseña que la salvación no es un cambio superficial. Es un milagro divino de resurrección espiritual que no la hemos leído hoy, la leeremos la próxima semana en el versículo 5. Y luego que esta salvación es una obra del Espíritu Santo que puede penetrar en el pensamiento y el corazón de la persona para que reconozca su pecado y reciba a Cristo como su Salvador personal. Así que estos versículos que hoy nos ocupan describen las características de las personas que están alejadas de Dios y de la vida. Por eso quiero volver a enfocarme en el cuadro que Pablo nos pinta. Y lo que Pablo nos pinta es el cuadro de un taller. Estos 3 primeros versículos nos pintan el cuadro del taller de Satanás, porque Satanás trabaja, tiene herramientas y él opera de una manera poderosa en la vida de las personas para conseguir un resultado, un producto terminado del taller de Satanás. Y ese es el cuadro que Pablo nos ha pintado en esta segunda parte de su exposición. En primer lugar, el jefe de taller es el príncipe del aire, o como dice la Reina Valera 60, el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Esto lo encontramos enseñado por el propio Señor en Mateo capítulo 9 y versículo 34. Son los fariseos en este caso que decían:
por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Y en Juan 12:31 Jesús dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora será echado fuera el príncipe de este mundo. Cuando Satanás se presenta a Jesucristo en la tentación en el desierto y le ofrece los reinos del mundo, Satanás dice, a mí me han sido dados y a quien yo quiera lo doy. Y el Señor no discute en absoluto esto. ¿Por qué? Porque el príncipe de la potestad del aire ejerce en el reino de las tinieblas y ha traído una sombra sobre el mundo hundido en el pecado. Sus huestes ocupan lugares invisibles. Es el padre de mentira, que engaña a los humanos para que piensen que hacen el bien cuando en realidad están haciendo el mal, que tienen vida cuando en realidad están muertos, que están felices cuando en realidad están desesperados, bebiendo de fuentes rotas, de aguas amargas que no satisfacen, que están seguros cuando en realidad están en peligro de perder su alma eternamente. Él es el príncipe de la potestad del aire porque no pertenece a la tierra, pero su influencia lo llena y lo contamina todo. Por eso dice opera, y la idea es actuar energéticamente para que lo malo sea aún peor. ¿Y cuáles son las herramientas que este jefe de taller utiliza? En primer lugar, Pablo habla de delitos. Y los delitos son inclinaciones, pensamientos, palabras y obras que no dan en el blanco. Es decir, no alcanzar la medida. Luego tenemos la corriente de este mundo. La persona alejada de Dios anda en sus delitos y pecados porque está siguiendo la corriente de este mundo. Y no se refiere al mundo material, sino al sistema mundano de ambición personal, la búsqueda de poder, la sensualidad desenfrenada, la soberbia, el materialismo y otros valores que son puramente terrenales. Así que la persona se siente en plena armonía, se desenvuelve libremente, está cómoda, es su ambiente porque va arrastrada por la corriente. Y entonces dice Pablo aquí que en esa corriente están los hijos de desobediencia. Y estos hijos de desobediencia se les llaman así porque son las personas que brotan de la desobediencia como si ella fuera su madre que les ha dado el ser. Es la desobediencia de incredulidad, la rebelión contra Dios y contra sus mandamientos. Y dice que siguieron los deseos de su naturaleza pecaminosa, los deseos de nuestra carne, la fuerza que influye en el pensamiento y en la conducta. Y para el apóstol el concepto de la carne no se limita a los apetitos del cuerpo, incluye todo el mal de la naturaleza de pecado que está dentro del hombre. Todas las formas de desobediencia que brotan de su egocentrismo, de su orgullo, de su amargura, de su enojo, de su resentimiento, de su avaricia, de sus celos, de su injusticia, de sus necedades, de sus malos pensamientos. El hombre no puede echar la culpa de su desobediencia solo a las influencias externas del mundo y de Satanás, sino que es asumir la condición que el hombre tiene en un estado espiritual ajeno a la vida de Dios sin Cristo. Debemos observar que la Biblia no nos enseña que todo hombre ha cometido todo lo malo que se puede hacer, sino que todo su ser está influenciado por el pecado. Su alma, espíritu, cuerpo, pensamientos, sentimientos, voluntad, ambiciones. Y esto no quita que amemos las relaciones, que las personas sean buenas, que hagan buenas obras y que en alguna medida se pueda confiar en ellos, porque el pecado realmente no ha producido un desvarío completo todavía en la vida de las personas, aunque va orientado hacia eso. Ahora, el hombre creado a la imagen de Dios ha caído en el pecado, y porque ha caído en el pecado está destituido de la gloria de Dios. Ahora, lo triste de esto es que el producto terminado es que estos hijos de desobediencia son objeto de la ira de Dios. El producto terminado son hijos de ira.
Y esto es un hebraísmo, esto es una forma que utiliza Pablo aquí para señalar a aquellos que han nacido, diríamos, bajo la ira de Dios por el pecado, así como otros eran nacidos bajo la ley o estaban sujetos a la ley por pertenecer al pueblo judío. Ahora vemos aquí que en realidad es como Dios está viendo a estas personas como listas para recibir el castigo divino. Ese es el producto terminado del taller de Satanás. Y si esta es la condición en la que tú te encuentras, quiero llamarte hoy al arrepentimiento. Quiero decirte que Dios te ama y que aunque lo que mereces es la ira por causa de tu pecado, hay esperanza, hay salvación, hay perdón a través de la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entrega tu vida a Jesús, abre tu corazón hoy a Él y no permitas que Satanás use tu vida para producir ese producto de una persona lista para recibir el castigo eterno. Esa es la condición en la que se encuentran todos aquellos que no han creído en Cristo y que no le han aceptado como su Salvador personal. Que Dios te bendiga y alumbre hoy tu corazón para ver la luz y entender que Dios te ama y te quiere salvar.